un gozo y una alegría tan grande en esta mañana. I have such a joy in my heart in this morning. No voy a enseñar hoy, no. I'm not going to show it this Estoy morning. aquí para introducir una persona muy amadas de mi corazón. I am here to introduce some brethren that are very special to my heart. Y quisiera compartir con ustedes un versículo, solamente uno. No lo And- tienen que buscar. And I would like to share with you just one verse. You don't need to look at it. Dice en Isaías 55:11, The scripture says in Isaiah chapter 55 and in verse 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. so shall be it with my word. My word will not return to me void. It will accomplish that for which it has been set forth to do. Y qué hermoso, amados, And how beautiful, brethren, cuando podemos experimentar when we can experience from him esa palabra hecha una realidad. that word which is made reality. Y en esta mañana tenemos nosotros aquí unos hermanos muy amados. And in this morning we have with us brethren that are very beloved. Él es el hermano José Vaz, Brother Jose Vaz, no Pepito, José Vaz. otherwise known as Pepito, but we'll call him Jose Vaz, Y su esposa Iva. and his wife Eva. Quisiera una de las palabras que vino en esta mañana profética, decía, haz memoria. One of the prophetic words that came this morning was make memory. Y cuando entré y encontré a los hermanos, And when I came in and I saw the brethren, comenzamos a hacer memoria. we began to make memories, remember. En mi casa en Puerto Rico, In my house in Puerto Rico, en el año 77, in 1977, había una reunión, la iglesia there was a meeting, a house meeting. estaba reuniéndose, We were meeting together. estaba el hermano Raúl con nosotros ministrándonos Brother Raul was there ministering the word, y llegaron los padres de José Vaz and the parents of our brother Jose Bass con sus arrived tres niñitos. with his 3 small children. Esa palabra cayó en sus corazones. And the word was planted in their hearts. Hizo y continúa haciendo para lo cual el Señor le envió. And that word accomplished what it was set forth to do, and it has continued to work. En ese tiempo, In that time, José tenía 7 años. Jose was only 7 years old. No saquen cuenta. And don't make calculations. Un niño. He was just a boy. Y hoy tenemos a un siervo del Señor. And today with us we have a servant of the Lord. Y él es el que en esta mañana va a ministrar la palabra del Señor. And he is the one who is going to share the word of the Lord today. Qué gozo, ¿verdad? What a joy, no? Ver cómo el Señor envía su palabra, esa palabra toma lugar. And to see how the Lord sends forth his word, and that word is planted in our hearts. Amen. In this morning. Brother Jose, Sister Eva. Come. Amén. Siéntese en libertad y es que el Señor se bendiga. Well, we thank the Lord for gathering together as one to worship Him in spirit and in truth. Le damos gracias al Señor por habernos reunidos a adorar y exaltar su nombre.
And a word that is coming to me and is just a continuous reminder at this time Y la palabra que ha venido fluyendo en mi corazón y ha sido un constante, un recordatorio constante. we hear in the Christmas songs, joy to the world, the Lord has come. Escuchamos ese cántico de la temporada navideña, al mundo paz nació Jesús. And that is the reality of Jesus. The Lord has come to us. Y esa es la realidad de Cristo Jesús. El Señor ha venido a nosotros. He is our Emmanuel, God with us. Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. It has pleased him to dwell with us. Le ha placido atraernos hacia Él. And also I remember another song, Y también me recuerda de otro cántico the other part that says, let every heart prepare him room. que preparémosle lugar. Prepare him room. And is our heart prepared and open to him? Y es nuestro corazón preparándonos abiertos a Él. And I speak this for myself. Y eso lo hablo por mí. Y por Are mí. we completely surrendering every part of our lives to him? Y estamos hablando de un completo rendimiento de nuestros corazones hacia Él. Or are we hiding those areas in our life that we don't want the Lord to change and transform? ¿Estamos permitiendo un completo rendimiento hacia Él o estamos escondiendo las cosas, aquellas And cosas? this is just a word of encouragement to open our hearts fully to him and surrender. Así que les aliento que hablamos nuestros corazones en rendimiento a Él. And that is the way that we will find rest in him and complete peace. Y esa es la única manera en que vamos a encontrar descanso y paz. Amen. And we are so happy to be here, and we want to bring a warm greeting from the church in North Carolina. Estamos tan felices de estar aquí en esta mañana y traemos nuestros saludos calurosos de los hermanos allá en Carolina del Norte. Comunión de Vida Church. Comunión de vida. And it's a pleasure to just serve the Lord in that way. So please keep us in your prayers. Y There's a lot of work to do. realmente es de gran gozo servirle al Señor en esa manera, así que manténganos en sus oraciones. Realmente es un gran privilegio estar aquí en esta mañana. Truly, it is a great privilege to be here this morning. Cuando la hermana Norma compartía de que a los 7 años mi familia vino al Señor, When Sister Norma shared that at the age of 7, my family came to know the Lord, eso fue un principio that was a beginning de una obra que el Señor comenzó a hacer en nuestras vidas, of a work that the Lord began to do in our life, de un quehacer del Señor en nuestras vidas. a doing of the Lord in our life. Es un privilegio porque no hay tiempo, And it is a privilege because there is no time, no hay tiempo calendario. there's no calendar time. Pensamos en la eternidad de Dios. We think about the eternity of God. Él es un Dios eterno He is an eternal God. y lo comparamos por usar una ilustración como una recta numérica. And we compare him, just to use an illustration, just a number line. Dios no tiene principio, no tiene fin. And we say God doesn't have a beginning nor an end. Él es. He is. Él es. He is. Él es existente en Él mismo. He exists within himself. Él es suficiente en Él mismo. He is sufficient in himself. Él es el eterno. Él es el gran yo He soy. is the eternal. He is the great I am. Y el gran yo soy se reveló a nuestras vidas And the great I am revealed himself to our lives por gracia. by grace. El Dios supremo. The supreme God, El Dios del universo. the God of the universe, El Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. the God that sustains all things by the power of his word, El Dios que está centrado en su gloria. the God that is seated on his glory, El Dios que es majestuoso y poderoso. the God that is majestic and powerful Por su gracia, by his grace, su misericordia, his mercy. Él nos alcanzó. He reached out to us. Él se reveló en nuestras vidas. He revealed himself to our lives. Y eso pasó aquel día en mi casa, And that en happened that casa de day Norma. in Sister Norma's house.
un 5 de junio del 1977. June 5th, 1977. Les quiero decir una cosa, a mí el Señor, como saben, yo soy músico, ya lo vieron, And I wanna pero eso tell es lo you- que yo he hecho toda mi vida. I'm a musician, and that's what I've done all my life. Y una de las cosas que mis profesores me enseñaban era, y me forzaban era memorizar. And one of the things that my teachers used to teach me and force me to do was to memorize. Memorizar obras completas, To sinfonías, memorize conciertos, symphonies, whole works, concerts, progresiones armónicas. harmonic progressions. Y eso es una bendición muy grande, And that's a blessing. pero al mismo tiempo puede ser también, But at the same time, me puede traer problemas también, it can also bring me problems por tener una memoria demasiado grande. for having such a big memory. Pero no voy a hablar acerca de esa memoria porque la palabra dice también, no acordéis de las cosas pasadas. And I'm not also going to speak about that memory because the Dios scripture las also hace says, nuevas don't remember the en former things. Cristo Jesús. He makes all things new in Jesus Solamente Christ. acuérdate But only remember de que tú has sido llamado a misericordia, that you were called out by grace, de que by tú has mercy, sido alcanzado por Él a misericordia. that you have been reached by Him for mercy. Y decíamos que en esa eternidad de Dios, que es comparable, por decir así, por la manera de ilustración, In that eternity that we spoke about, that we use as an illustration, a una recta numérica, to that number line, no principio, no there's fin. no beginning, no end. Nuestras vidas tienen principio y tienen fin. Our lives have a beginning and an end. Nuestras vidas es como el segmento. Our lives is just a segment, El segmento nada más. just a portion. Nosotros vivimos en este mundo y vivimos en un paréntesis We live in this life, and it's just a parenthesis de toda la eternidad de Dios. of all the eternity of God. Imagínese usted, Now imagine yourself, y este no es el mensaje, and this is not the message. imagínese usted que usted está en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el Empire State Building, Imagine yourself being in New York in the Empire State Building, en uno de los rascacielos más grandes de la ciudad de Nueva one of York. the tallest buildings in New York. Desde arriba, And from the top, usted puede divisar los automóviles moviéndose. you can see the cars moving. Y desde arriba And from on top, es presente todo el tiempo. it's always present. Puede, ¿verdad? Usted puede ver los objetos moviéndose You can see- hasta lejos, lejos, lejos. You can see the objects move until really far away. Pero desde arriba But from the top, es presente. it's present. Ahora, si usted va abajo, Now, if you go down to the bottom, está claro, delineado, pasado, presente y futuro. it's very clear the past, the present, and the future. Meditemos sobre eso. And let us meditate on that. Así es la eternidad de nuestro Dios. That is the eternity of our God. Él es el eterno yo soy. He is the eternal I am. Él es el eterno presente. He is the eternal present. Así que 40 años no son nada 40 years is nothing dentro de la eternidad de Dios. within the eternity of God. Qué glorioso es participar How glorious it is to participate en esa eternidad de Dios. in that eternity of God. Es un privilegio estar aquí con It is a ustedes. privilege to be here with you. Si vamos por favor en Segunda de Crónicas, If we go, please, to 2 Chronicles, capítulo 28 y capítulo 29. chapter 28 and 29. Y en esta mañana vamos a traer un mensaje This morning, we're going to bring a message que caló profunda, el Señor está obrando en mi vida that personalmente. the Lord is dealing personally in my life. Y el título And the title, es Nuestro afecto hacia Dios. our love towards the Lord, Nuestro afecto, our affections. our affections to the Lord, Nuestro afecto hacia el Señor, our hacia Dios. affections towards God. Cantamos el Salmo 18 que dice, Te amo, oh Jehová, We sing- fortaleza mía. We sing Psalm 18 where it says, I love you, Lord, my strength, Roca mía, castillo mío, mi my libertador. rock, my castle, my deliverer. O cantamos y leemos el Salmo 116, el salmista diciendo, amo a Jehová, pues ha oído. Or we sing Psalm 16 where it says, I love the Lord because he has heard Mi voz y mis súplicas. my voice and my calling out. Clemente es Jehová y justo. The Lord hears and he is just. O si no cantamos muchas veces, y yo sé que aquí lo canta, We ese also cántico sing- de adoración que dice, Te amo That song of worship that Dios. says, I love you, Lord, y levanto mi voz and I lift my voice para adorarte to worship y you gozarme en ti. and to delight in you. Queremos ver, We want to see, queremos considerar, we want to consider, lo siguiente. we want to consider this
Cantamos esas canciones, leemos esos pasajes de la Escritura, We sing those sin songs. número de pasajes de las Escrituras. And we read many passages of Scripture. ¿Y cómo podemos llegar a ese momento, a ese punto? And how is it that we can come to that moment, to that point? Dije segunda de Crónicas, me disculpan, es primera de And I'm Crónicas. sorry, it's First Chronicles, not Second Chronicles. En primera de Crónicas, capítulos 28 y 29, ahí es donde va a ser, ahí donde nos vamos a estar concentrándonos y vamos a estar viendo varios pasajes. First Chronicles chapter 28 and 29, this is where we're going to be concentrating and seeing several passages. Y les quiero exhortar en esta mañana And I want to exhort you this morning que con la ayuda del Señor se queden conmigo. that with the help of the Lord, please remain with me. Mantengamos nuestra fisiología. Let us keep our physiology. A veces a media mañana los pastelitos nos ponen un poco, nos bajonean un poco la energía, ¿verdad? Sometimes mid-morning after we've had some pastelitos, our energy goes down. Pero Dios quiere hablarnos en esta mañana. But the Lord wants to speak to us this morning. Y es un gozo tan grande podérselo compartir a It ustedes. is a great joy to be able to share De with you. manera que lo que vamos a hacer es, vamos a ver, And so what we're going to do, para que tengan una idea y para que se queden conmigo, you vamos have a an ver idea. Este tiempo en la vida de David we're going to see this time in the life of David, y vamos a hacer una retrospección and we're going to look retrospectively, rápida quickly, acerca del proceso. regarding the process. Vamos a leer. Let us read. Primera de Crónicas 28 dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposaba el arca del pacto de Jehová, en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y aquí en ese pedazo ahí vemos una reiteración de unos capítulos antes. In verses 1 through 3, we see a summary of the previous chapters, Específicamente en Primera Crónica 22. specifically 1 Chronicles chapter 22. ¿Verdad? Y entonces le dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio.
Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente, los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y entonces sigue hablando la escritura, sigue narrando de todos los materiales And so the scripture continues to speak about all the materials que utilizarían that he would use para la edificación de la casa de for Jehová. the building of the house of the Lord. Y vamos a hacer 3 observaciones aquí We're en gonna este pasaje We're going to hasta make 3 ahora. observations here in this passage, verses 1 through 13. La primera observación la vamos a ver en los versículos 4 y 5. The first observation, we're going to make it in verses 3 and 4. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo. Verse 4. Entonces, en el versículo 5 dice, y de entre todos mis hijos, And verse porque 5. Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Verse 5. Lo primero que vamos a observar es The first thing we're going to observe is que todos los hijos de David that all the sons of David, escogió a Salomón, of all his sons, he chose Solomon, ¿verdad? Para que se siente en el trono del reino de Jehová. that he would sit in the throne of the Lord. La segunda observación que vamos a hacer es de entre todos los hijos de David, The second observation is that among all the children of David, y luego vamos a ver en el versículo 6 y 7 bajo qué condiciones, in verse 6 and 7, it tells us the conditions. si él se esforzara, el versículo 7, a Verse poner 7. por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. If he is steadfast to observe my commandments and my judgment until this day. Hay una condición There. una condición para la confirmación de su reino. There's a condition for the confirmation of his kingdom. Escogió a Salomón. He chose Solomon. La segunda observación es, The second lo observation is, encontramos en los versículos 8 y 9, we find it in verse 8 and 9. que ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en los oídos de nuestro Dios, That in the sight of all Israel and the eyes of the Lord, vamos a ver que lo está haciendo delante de toda la congregación notice that he's doing it in front of all the y congregation delante del Señor, and before the Lord. testigos. Witnesses. Guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios. Una exhortación a It's an guardar. exhortation to keep. Y luego en el versículo 11 vemos la tercera observación. And then in verse 11, we see the third observation. David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, David gave his son Solomon the plans for the vestibule and his houses, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. treasuries, his upper Le chambers, and entregó the inner los chambers. planos, He gave him the plan, el diseño. the design. ¿Dónde estaba David en este tiempo en su vida? Where was David at this time in his life? David era un anciano. David was an old man. David estaba básicamente transfiriendo el reino David was essentially transferring the kingdom, de 40 años, ¿verdad? 40 years, Entre el tiempo que estuvo en Hebrón y el tiempo que estuvo sobre toda during Israel, the time where he was in Hebron and the time that he was with Israel. lo estaba transfiriendo a su hijo Salomón. He's transferring it over to his son Solomon. Y durante ese tiempo, And during that time, en este tiempo, David había experimentado una serie de cosas. David had experienced many things. Había habido un trato de Dios en su vida. There had been a dealing of the Lord in his life. Y vamos a ver una cosa importante, y esto me alegro tanto haber escuchado el Salmo 119, versículo And we're going 130. to see something very important. I'm glad that we heard Psalm 106, verse Porque 30, 119, 119, verse 30. versículo 130, donde dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. It says, the entrance of your words gives light, it gives understanding to the simple.
Que fíjense una cosa lo que pasó aquí. Because notice something that happened here. Más en el versículo 19 de Primera de Crónicas 28, In verse 19 of 1 Chronicles 28, dice que todas estas cosas, dijo David, it says, all these things, said David. me fueron trazadas It says, the por la mano de Jehová, Lord made me understand. que the Bible. me hizo entender todas las obras del diseño. It says, the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the works of these plans. La exposición de tu palabra alumbra, The exposition of your word gives light. me da entendimiento. It gives me understanding. Y en ese trato de Dios con David, And in that dealing of the Lord with David, durante toda su vida, during his whole life, hay un trato de Dios así con cada una de nuestras there's a vidas, dealing of the Lord with each one of our lives. ¿verdad? Desde mis 7 años, In my 7 years como decía la hermana Norma, Sister Norma hasta el said. presente, until now, y Dios no ha terminado. and the Lord hasn't Oh, finished yet. créame, Dios no ha The terminado. Lord has not finished yet. Por la gracia del Señor, hace unos días mi esposa y yo grace of the cumplimos Lord, 25 años de My casado, wife and I, we celebrated 25 years of marriage de ininterrumpida dicha conyugal, with any interruption, ni un sí ni un no. without a yes or a no. Mentira, no. That's a lie. Pero es un constante It is a trato del Señor con constant nuestras vidas, Dealing of the Lord in our lives, especialmente conmigo. especially with me, Porque solamente el Señor sabe because the Lord only knows cuán difícil José Vaz puede ser. how difficult Jose Bas can be, Solamente el Señor sabe. and only the Lord knows. Y cuando vemos aquí, vamos a ver pedazo por pedazo, And when we see here, we see en piece by grandes piece, rasgos, in bigger portions, el quehacer de Dios en la vida de David. the work of the Lord in David's life. Pero vemos aquí el resultado. Me hizo entender. But we see here the result. It Me says hizo he entender. made me understand. Y entonces no solamente me hizo entender, Not only did he make me understand, ¿verdad? En ese entendimiento, but in that understanding, por el trato de Dios en la vida de David, by the dealing of the Lord in David's life, que entre todas las cosas que vamos a ver, hay una relación, una comunión íntima con su Dios. that among all the things we're going to see that there's an intimacy with his God. Vemos que David tiene ahora, en ese entendimiento, David podía exhortar We see that David, now having that understanding, A su he can hijo Salomón. exhort, he can challenge his son Solomon a permanecer, to remain, a guardar, to keep, a mostrarle el diseño de to Dios show him the design of the directamente Lord, de la mano de Jehová. directly from the hand of God. Y entonces no solamente eso, y aquí en el capítulo 29, Not only that, but also in chapter 29. ¿verdad? Y vemos aquí en el versículo 3, And we're seeing verse 3. antes de leer el versículo 3, Before we read verse 3, vemos aquí que David We see le that está diciendo David- a la congregación he's telling the congregation que Salomón era un joven, that Solomon was a young man. inexperto. He didn't have experience. Sin embargo, él es el que ha sido escogido, However, he's the one that has been chosen. y dice, yo con todas mis fuerzas, versículo 2, he preparado para la casa de mi Dios, In verse 2, it says, Now with all my strength I have prepared, y todas las cosas que él ha preparado para la casa de mi Dios. and all the things that he had prepared for the house of the God. Pero hay una razón. But there's a reason. Versículo 3, Verse 3, por cuanto tengo mi afecto Moreover, because I have set my affection en la casa on the house de mi Dios. of my God. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de la mano de los artífices. Verse 4 and 5. Pero vemos aquí, But now we see here, ¿qué fue lo que movió a David what was it that moved David a dar de su tesoro personal? to give from his personal treasure? Cuando hablamos de 3,000 talentos, When we speak about 3,000 talents, es una medida de peso. it's a weight. No tiene que ver con talentos de habilidad. It has nothing to do with talents or Tiene que ver con abilities. una medida de peso, It has to do with a measure of weight. ¿verdad? Y por ejemplo, 3,000 talentos de oro es lo equivalente a lo que sería 3,600,000 onzas de oro. 3,000 talents is the equivalent of 3 million. I'm sorry, 7 million?
3.600.000. 3,600,000 ounces of gold. Y si lo comparamos más o menos al precio del oro de en estos Now, días, if you compare that to today's gold prices, por onza sería $1,100 by por ounce, onza. it's $1,100. Estamos hablando que David dio de su tesoro personal 4.3 billones, You can say lo that equivalente a David gave us 4.3 billones de his dólares. personal treasure, $4.3 billion. Eso es mucha plata. That's a lot of money. Y sin embargo, él lo dio de su tesoro personal, But yet he gave it from his personal treasure. por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi He Dios. says, because I have set my affection in the house of Él God. tenía su afecto en la casa de mi Dios. He had his affection towards the house of God. Yo no entiendo esto. And I don't understand this. Yo leo, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, marquen sus I Biblias, can en read, Romanos for example, capítulo 3. Romans chapter 3. Yo leo, por ejemplo, y me encuentro en Romanos capítulo 3 y encuentro un pasaje que bastante me causa tropiezo cuando lo comparo con esto de el afecto. And I find a passage here in Romans chapter 3 that many times it kind of goes against with what we find also in 2 Chronicles. ¿Verdad? Porque dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 19, dice, como está escrito, no hay justo ni hay uno, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la condición tuya y mía, nuestra condición caída. Romans 3 verses 10 to 18 describes our condition, our fallen condition. Y solamente bajo una intervención de Dios, Only under an intervention of God, revelándose en nuestras vidas, revealing himself to our lives, es que podemos decir, We como can David, say, porque as he David puesto said, mi afecto en la casa de mi I have Dios. placed my affection in the house of God. ¿Qué es el afecto? What is that affection? El gran teólogo Jonathan The Edwards, great theologist Jonathan Edwards, en su libro Afectos Religiosos, in his book, Religious Affection, escrito en el 1746, written in 1946, lo describe de esta manera y me gusta y lo voy a citar. he Dice, describes it this way. el afecto es el acto vigoroso Affection is the vigorous act y ferviente and fervent act de la inclinación de nuestra alma. of the inclination of our soul. El afecto es el acto vigoroso y ferviente de la inclinación de nuestra alma. Affection is that vigorous and fervent act of our soul. El lugar en donde inclinemos nuestra alma va a prevalecer sobre cualquier otra cosa. The thing for which we incline our soul is going to prevail over all things. Y la pregunta que tenemos para ti en esta hora es, And the question that I have for you today is this. ¿dónde está tu afecto? Where is your affection? ¿Hacia dónde está ese lugar, ese fervor? Where Y is your fervor? ¿hacia dónde está inclinada tu alma? Where is your soul inclined to? Yo leo los salmos que dice, en ti, oh Señor, he elevado mi alma. I read the Psalms and it says, Lord, I've inclined my soul to you, Lord. Yo leo el salmista, el mismo David diciendo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David himself saying, Lord, it is better one day in your courts than 1,000 away from you. Anhela mi alma y aún anhela ardientemente los atrios de Jehová. My soul desires the house of the Lord. Si nadie busca a Dios, If no one seeks God, ¿qué fue lo que llevó a David a what was poner it su afecto en la casa de Dios? that drew David to put his affection in the house of God? ¿Por qué el celo por el diseño de la casa? Why was there such a zeal for the design of the house? ¿Por qué su énfasis en que Salomón permaneciese y guardase la palabra? Why was such an emphasis for Solomon to keep that design? Lo primero que tenemos que considerar es quién era David. The first thing we have to consider is who was David. Si vamos a 1 Samuel, We go to first Samuel. ¿quién era David? Who was David? David, 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel chapter 16. David era el hijo más joven de Isaí. Samuel was the youngest child of
Jesse. Jesse, De la tribu de Judá. of the tribe of Judah. No solamente era el hijo más joven de Isaí Not only was he the youngest child of Jesse y de la tribu de Judá, in the tribe of Judah, sino que era de Belén. but he was also from Bethlehem. Interesante. Bethlehem. Man, how interesting. Y aún vemos en 1 Samuel 13 cuando Samuel le dice a Saúl, We also see in 1 1 Samuel 13, Samuel 13, verso 14, que dice, le dijo Samuel a Saúl que he nombrado a un hombre conforme al corazón de when Dios. Samuel spoke to David, he said, I've anointed a man according to God's heart. Me interesa eso porque me resulta interesante porque la versión de King James dice, And I find a it man interesting. after his own heart. In English, it says that in that form, it says a man after his own heart. O sea que va detrás del corazón de Dios. In other words, it goes after the heart of God. Pero en 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel chapter 16, vamos a ver unos puntos aquí en el trato de Dios con David. we see a couple of points here regarding the dealing of God with David. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 7, The first thing we'll see in verse 7 dice que Jehová respondió a Samuel, says, The Lord said to Samuel, no mires a su parecer, do not look at his appearance ni a lo grande de su estatura, or his physical stature, porque yo lo desecho, because I have refused porque it. Jehová no mira lo que mira el hombre, The Lord does not see what man sees. pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, The man looks at the outward appearance, pero Jehová mira el corazón. but the Lord looks at the heart. Y luego vemos en el versículo 11 al 13, And then we see in verses 11 through 13, ¿verdad? Ya Samuel ya había visto, había reconocido a los hijos de Isaí Samuel had already recognized all the sons of Jesse, y había recibido dirección del Señor de que ninguno de estos era lo que él iba a ungir. and he had received directions from the Lord that it was none of those that he was Y el supposed versículo 11 to dice, anoint. queda aún el menor And then verse 11 says there's still the youngest one, que apacienta las ovejas. who is the shepherd of sheep. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. And he says, send and bring for him, for we will not sit down till he comes here. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Verse 12, Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. and the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Verse 13. Vemos aquí lo primero que queremos considerar en el trato de Dios, And the first thing we want to consider in that dealing of God es que David fue ungido según la elección de Dios. is that David was anointing according to God's choosing. El Señor lo escogió a God él, chose him. ¿verdad? Le digo, no mire su He parecer. said, don't look at his appearance. Dios lo escogió. God had chosen him. Lo próximo que vamos a considerar es en el mismo 1 Samuel capítulo The 16, next thing that we're going to consider here in the same passage, y vamos a ver de los versículos 18 al 23. verses 18 to 23, Fíjense lo que dice. notice what it says. Estamos hablando aquí de Saúl, el rey Saúl, We're speaking about King Saul. que había un espíritu malo There was an evil spirit que le atormentaba. who tormented him. Y ese espíritu malo decía, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. And it says that there was an evil spirit that tormented him from the Lord. Y entonces, en el versículo 17, vemos aquí, Saúl respondió a sus criados, le hablaron acerca de este hombre, de este joven, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, o sea que es músico, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y dice que Jehová está con él. It says, and the Lord is with him. Verse 18. Y luego dice, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y versículo 22, Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Verse 23. Vemos aquí varios puntos. And we see here a couple of things. Primero vemos aquí que David First of all, we see here that David tuvo que aprender needed to learn a ser siervo. to be a servant. Fíjense que Saúl Notice that Saul lo nombró paje de armas. named him his arm bearer. Y paje de armas es The arm bearer básicamente es el asistente de un monarca. is the assistant of a monarch. Es un puesto de servicio. It is a place of servitude. Cuando leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el apóstol Pablo diciendo: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. When we read in the New Testament when Paul was saying, let the same feeling be in you that was in Christ Jesus. El cual, siendo en forma de Dios, no tomó su condición de ser Dios como cosa que aferrarse, That being in the form of God did not hesitate to take the form of man, sino que tomó forma de siervo. but he became a servant. Aquí vemos un aspecto que tipifica a Cristo. And here we see this aspect that Siervo. typifies Christ, El being a sentir servant. Cristo siervo. The feeling of being like Christ, servant. Y lo que ocurre aquí es que cuando Dios llama, And what happens is that when God Dios calls, unge, the Lord anoints, Dios prepara, God prepares, y prepara, la cosa que prepara es lo que tiene que ver con ser siervo. and what he prepares is to become a servant. Siervo. A servant. Lo otro que tiene que ver es la parte de músico. The other part is that he was a musician. Él era músico. He was a musician. Y hay poder en la alabanza del And Señor. there's a power in the worship of God. Cuando leemos el Salmo When we 149, read Psalm 149, ¿verdad? Cantar a Jehová cántico nuevo, sing unto the Lord a new song. su alabanza sea en la congregación de los His santos. song be in the congregation of his people. Alégrese Israel en su hacedor. Israel rejoice in his maker. Los hijos de Sión se gozan en su rey. The children of Zion rejoice in their king. Alaben su nombre con They danza, praise his name with con dancing, pandero y arpa. with tambourine and singing. Canten alabanzas They sing a songs él. to him. Y luego dice para ejecutar venganza. And then to execute vengeance. Es interesante porque es una relación vertical con And Dios. it's interesting because it's a vertical relationship with him. Es una manifestación de la alabanza y la honra debida a su It's a nombre. manifestation of the honor and glory to his name. Salmo 2 dice honrar al Hijo. Psalm 2 says, honor the Son. Así que estamos dando frutos de labio que confiesan su nombre. So we're giving that fruit of lips that anoints his name. Y el poder de Dios se manifiesta a través de la alabanza de su And pueblo. the power of God is manifest through the worship of his people. Y David, joven conforme al corazón de Dios. And David, a young man according to God's own heart. David, un joven tras el corazón de This is Dios. a young man after the heart of God. ¿Verdad? Desde luego que a él fue comisionado para que tocara arpa por cuestión del espíritu maligno de And Saúl. he was commissioned to play that harp because of that spirit that tormented Saul. Pero el punto de partida aquí no But es the el point here arpa, is, it wasn't the harp, no son las melodías it musicales, wasn't the music and the melody. tiene que ver con la honra al It Señor, has to do with the honor porque to Jehová God, estaba con él. because the Lord was with him. Bendito el Señor. Blessed be the Lord. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas When the people of God worship the Lord, maravillosas. wonderful things happen. Le alabamos a Él, We worship him, le honramos a Él, we honor him, y Él se manifiesta, and he manifests y Él himself, derrama su poder, and he pours down his power. y Él derrama ese aroma de Cristo que sube hasta la misma presencia del Padre.
Padre. And he pours down that aroma of Christ that raises up to the Father. De manera que David siervo, And so David the servant, David músico, David the musician. y ahora vamos al versículo 34 y 37. And now we see in verse 37, 38. 34 a 37. 34 to 37. Perdón, en el capítulo 17. Chapter 17, 34 to 37. Aquí vemos aquí And we see here el episodio famoso de David this famous episode of y David Goliat. and Goliath. Y vemos aquí que David, And we see here that David, recordemos que él era pastor, remember that he was a shepherd. ¿verdad? Y entonces Goliat, que era filisteo, So Goliath, who was a Philistine, querían destruir, querían ocupar terrenos they wanted to take over the territory. They wanted to destroy. y no había quien se enfrentara a ese gigante. And there was no one that could go up against him. Y entonces, And so, fíjense lo que dice el versículo 34. notice what verse 34 says. Perdón, versículo 33. 33. Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, pues tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu 34. siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ahora bien, Now, ¿cuántos de ustedes se han visto en una situación how many of you have found yourself in a situation en la cual hay un desafío muy grande where there is such a great challenge? y entonces apelamos a experiencias And pasadas? so we appeal to past experience. ¿Verdad que sí? Apelamos al previo conocimiento del pasado, We appeal to past knowledge, conocimiento de aquí, this kind of knowledge, o experiencias o destrezas que hemos or adquirido. experiences or perhaps skills that we've Y defined. gloria al Señor por eso. And thank the Lord for that. Bendito el Señor. Y Blessed be David, the Lord. hasta aquí, David compartió sus experiencias pasadas. And David shared his past experiences up to this place. Pero ¿qué fue lo que lo movió? But what was it that moved him? Fíjense, Notice, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como el león, como el oso, como todas esas bestias, this uncircumcised Philistine would be like one of them, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. seeing that he has defiled the armies of the living God. Entonces añadió David, Moreover, David said, Jehová que me ha librado de las garras del león the Lord who delivered me from the paw of the lion, y de las garras del oso, and from the paw of the bear, él también me librará de la mano de este filisteo. he would deliver me from the hand of this Philistine. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. And Saul said to David, go and the Lord be with you. Bendito el Señor. Blessed be the Lord. Gloria al Señor. Glory to God. ¿Verdad? Toda la experiencia pasada, sí. All the Es- previous es- experience, yes. pero David, lo más importante But the most important thing es que David reconocía is that David que su acknowledged capacidad de poder vencer contra el león, contra el oso, contra todas esas that his bestias, ability to be able to es defeat que all those Jehová, beasts, él reconocía que Jehová estaba con él, that he recognized that God was que with Jehová le him, había librado de las garras, that de God had las delivered garras de him esos from the animales, paws of these animals, y que él sabía and that he knew que de la misma manera Jehová le iba a librar de las garras del that filisteo. in the same way God was going to deliver him from the hands of this Philistine. De manera que estamos viendo aquí And so we're seeing here que David reconocía dentro de su experiencia that David recognized within his experience la fuente de su fortaleza, the fountain of his la strength, fuente de aquel que peleaba por él. the fountain of he who fought for Él him. lo reconocía, no solamente lo recognized. reconocía por el filisteo, lo reconocía porque aún de su pasado, Not las only- experiencias pasadas, todo era de él. Not only did he acknowledge it for this Philistine, but he recognized from past experience that all strength comes from him. Escuchábamos en la palabra profética We heard in the prophetic que word. fluía, That was flowing, que es todo viene de él, por él y para is él. that all is his and for him and to him. Somos en él, mis amados. We are in him, brother. Nada de lo que tú puedas hacer Nothing of what you lo, can do, lo puedes hacer por tus propias you can fuerzas. do it with your own strength.
No importa la experiencia que tú puedas It tener. doesn't matter what experience you may have. No importa el previo conocimiento que tú puedas It tener. doesn't matter what previous knowledge you have. Tú reconoces la fuente de todo es de Él. You need to recognize that the fountain, it all comes from Him. Santiago dice de que todo don y toda buena dádiva proviene de Él, del Padre de las luces. James said that all good gifts and all comes from Him. Y vamos ahora, vamos a ver otro punto. Entonces hemos visto hasta aquí David, la elección de Dios sobre David. David fue So we see, ungido, up until this point, God's election of David, ungido por Samuel anointed by Samuel, según la elección de Dios. according to that choosing by God. David, siervo. David the servant, David, músico. David the musician, David, guerrero, David the warrior, que reconocía la fuente. who acknowledged the fountain. Y ahora vamos a ver otro punto importante. And now we're going to see another Y important vamos a point. verlo rapidito. And we're going to see it quickly. Y les invito a que tomen nota, And I advise you to take notes. porque no les quiero hacer buscar así, ¿verdad? Por un versiculito. Así que tomen nota. But just note it because I don't want you to seek it. Lo primero que vamos a ver es, ¿qué fue lo que hizo David First thing we're going to see is what was it that David did? en 1 de Samuel 23, 1 Samuel 23, versículo 2, verse 2, cuando los filisteos ocuparon a Keila? when the Philistines occupied Keilah. ¿Qué fue lo que hizo David? What did David do? Dice que consultó a Jehová. It says that David inquired of the Lord. Y detengámonos aquí un momentico. And let's stop here for a moment. Porque en ese pasaje, y lo estoy resumiendo por cuestión de tiempo, In that passage, I'm summarizing David because of time. consultó a Jehová. But David consulted the Lord. Entonces dice, lo próximo que dice que las personas que estaban con él And the next thing that it says is that the people that were with him, tratan de convencerlo o lo tratan de convencer de algo, de que hiciera algo contrario al consejo de Jehová. they try to convince him to do something different than what God had told him to do. Entonces eso pasó en el versículo 4. And that happened in verse 4. Y ahora en el versículo 5, Now in verse 5, ¿qué es lo que hace David otra vez? what did David do again? David volvió a consultar a Jehová. David once again inquired of the Lord. Muchas veces nosotros nos encontramos bajo presiones, Many times we find ourselves in pressure. bajo presiones de elementos externos. Pressure from El external Señor nos sources. está dirigiendo, The Lord is leading us. el Señor nos está dirigiendo, The Lord is leading us. sabemos que el Señor está con We know nosotros, that the Lord is with us. pero siempre hay elementos externos But there's always these nos- external elements que nos quieren dar perlas de sabiduría no What- solicitadas who want to give us pearls of wisdom that we never asked for. y nos sentimos presionados. And we feel pressure. ¿Saben una de las cosas? Y aquí es manera de paréntesis. You know, one of the things, and just as a parenthesis, Por la gracia del Señor, el Señor nos tiene a nosotros allá en Carolina del by the Norte. grace of God, He has us up there in North Carolina. Hace 3 años comenzamos una obra 3 allá years ago, we began to work there porque el Señor nos mostró la necesidad. because the Lord showed us the need. Y a través de todo este tiempo And through this whole time, ha habido un sentido de dirección de parte del Señor, there has been a leading of the Lord. pero siempre ha habido elementos externos But there has always been these external elements dando perlas de sabiduría no solicitadas. giving these pearls of wisdom that we Y never muchas asked for. veces yo he cedido personalmente, y yo les confieso, la confesión trae sanidad al alma, ¿verdad? Que me voy a hacer Many times- vulnerable ahora. Many times, and I have to admit it, I've accepted these. I'm going to be vulnerable, make myself vulnerable. Okay. Y entonces, me ha ocurrido de que me he sentido la presión, la prisa, las ganas de ver resultados inmediatamente. Entonces, es como que me lanzo a algo sin consultar con el Señor. And I felt the pressure. I felt all these things coming, and I turned to that without consulting the Lord. Pero David no But hizo eso. David didn't do that. David consultó a Jehová. David inquired of the Lord. David volvió a consultar a Jehová. David came back to consult the Lord. Y aún en eso, cuando los filisteos ocuparon a Keila, David, en medio del conflicto, versículo 10 dice, dijo David, Jehová, Dios de Israel, In verse versículo 10, 10, then David said, O Lord God of Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía.
Your servant has certainly heard that Saul seeks to come to Keilah to destroy the city for my sake. Y luego el versículo 11, And then in verse 11, ¿me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? will the men of Keilah deliver me into his hand? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Will Saul come down as your servant has heard? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. O Lord God of Israel, I pray that you tell your servant. Entonces está el asunto de consultar a Jehová, You see, there's this thing of consulting the Lord. pero está el asunto de clamar al But Señor. there's also the calling out to the Lord. Clamar por el consejo de Dios. Calling out for God's counsel. Si vamos también en 1 Samuel capítulo 30 versículo 8 vemos otro We see episodio also también. 1 Samuel chapter 30. We see Cuando another David, episode en la derrota de los amalecitas, when he defeated the Amalekites. dice que David consultó a Says Jehová. that the Lord consulted God. David consulted God. Y luego en 2 Samuel, y esto sí, búsquenlo conmigo, acompáñenme 2 ahí. Samuel, you can look for this one with me. 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel chapter 2, versículo 1. verse 1. Perdón, dije capítulo 2, es capítulo 7. I'm sorry, it said 2 Samuel chapter 7. Ya aquí Now David había David sido proclamado rey. had been proclaimed king. David había sido proclamado rey, él había consultó a Jehová y entonces había un reconocimiento aquí. David had been named king, he had consulted the Lord, but here there's an acknowledgement. Y fíjense lo que, ¿verdad? Cuando Dios hizo el pacto con David, And notice when the Lord made a covenant with David. fíjense en el versículo 18 dice, Notice in verse 18, David se puso delante de Jehová it says, King David went in and sat before the Lord. y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? And he said, Who am I? ¿Y qué es mi casa Oh Lord God, and what is my house para que tú me hayas traído hasta aquí? that you have brought me this far? David reconocía su insuficiencia. David acknowledged his insufficiency. Él reconocía He acknowledged que el Dios del universo that the God of the universe lo había puesto ahí. had placed him there. Pero entonces él reconocía, él veía su But condición. he saw his own condition. Y cuando Dios llama, nos when the llama a Lord- cada uno de nosotros, When the Lord calls each one of us, reconociendo que el llamamiento primordial en nuestra vida es a Él. acknowledging that the calling is toward himself, Y en ese llamado a Él, and in that calling for himself, Dios nos muestra, en ese caminar en Él, estando en Él, Dios nos muestra ese oficio en particular y específico en nuestras vidas. God shows us, for us being in him, God shows us the specific walk that we should have before him. Tenemos que entender que nuestra suficiencia And we need to understand that our sufficiency solamente está en el Señor. is only in the Lord. Y fíjense lo que hizo David. And notice what David did. David no se lamentó. David didn't lament. Él no se cogió pena, por decir así. He así didn't lo feel decimos sorry en mi for país. himself. Fíjense lo que hizo David. Empezó esa proclamación vertical hacia David el Señor, began that vertical proclamation to the Lord, exaltando el carácter y atributo de Dios, exalting the character and the de attribute of aquel God, que le había llamado. the one who had called him. Y fíjense, versículo 20, tú conoces verse a tu 20. siervo. It says, you know your servant. Y entonces luego dice 21, por tu palabra y conforme a tu corazón, todas estas grandezas has hecho por tu palabra. It says, for your word's sake and according to your own heart, you have conforme done a all tu these great corazón. things. According to your heart. Recordemos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Let's remember that he sustains all things by the power of his word. Y luego versículo 22 dice, tú te has In engrandecido. verse 22 it says, therefore you are great, O Y Lord. luego en la segunda parte del versículo 22 dice, no hay otro como tú. And then the second part it says, for there is none like you. No hay otro fuera de ti. There is any God beside you. Y versículo 23, ¿y quién como tu pueblo? And who is among your people? Oh, está hablando aquí del llamado personal de Dios cuando lo instituye como rey, el pacto que Dios hizo con David. He's speaking here about the calling that he had, that personal calling that he made a covenant with David. Pero ahora, ¿quién como tu pueblo? And then it says, who is among your people? Nación singular en la tierra. The nation on the earth.
the one nation on the earth. Y al final del versículo 23 dice, por amor de tu pueblo, And at the end of verse 23, he says, for the love of your rescataste. people that you have redeemed. que rescataste, ¿para quién? That you have redeemed for who? Para ti, For yourself. de Él, por Él y para Él. For him and of him and by him are all things. Tú estableciste a tu pueblo Israel. You established your people of Israel. Y luego dice en versículo 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre. And in verse 26 it says, Lord, let your name be magnified forever. Porque tú, versículo 27, revelaste al oído de tu siervo Verse 27, for you, O Lord of hosts, God of Israel, todas have esas revealed this. cosas que Dios hizo, All those things that God did todas himself. esas cosas que Dios es, All these things that God is himself. toda la grandeza de Dios. All the greatness of God. Y ahora, por tu And now- gracia, By your grace. sin yo merecerlo, I'm sorry. sin yo merecerlo, Without deserving. deserving it. y ahora tu siervo ha hallado en tu corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. And your servant has found this favor before you to do these things. ¿Verdad? Cuando nosotros nos encontramos en una situación de que no sabemos que Dios nos llama, pero sabemos que Dios nos ha llamado y nos está preparando y nos está equipando, pero no sabemos cómo meterle mano a este asunto. We may find ourselves sometimes when we know that the Lord is calling, the Lord is preparing, He is doing it, but we don't know what to do. Está la exaltación al carácter de Dios. There's an exaltation A la to the grandeza de character Dios. of God, the greatness Dios of God. es. Y entonces He is. dice, tú eres Dios y tus palabras son verdad. He said, you are God and your word is forever. Eso es un ejercicio en fe, ¿verdad que That's sí? an exercise in faith. Y dice, ten ahora a bien a bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Verse 29, now therefore let it please you to bless the house of your servant, that it may continue before you forever. Bendito el Señor. Blessed be the Lord. Luego vemos, And then we see, hemos visto el trato de Dios con David como siervo. we've seen the dealing of God with David the servant. Hemos visto el trato de Dios de David primero según la elección de Dios a David. We've seen the dealing of God towards David with his election. David como siervo, David as a servant. David como músico que David, honraba y alababa el nombre As del a Señor. musician who honored and worshiped the Lord. David como guerrero, David as a warrior. reconociendo la fuente de su fortaleza. Acknowledging the fountain of his strength. David, el que dependía del Señor. David who depended on the Lord. David que consultaba al Señor. David who consulted the Lord. David que en obediencia al Señor. David who walked in obedience to the Lord. Y vemos muchos otros pasajes también que hablan que David consultó a And Jehová. then we see many other passages where David consulted the Lord. Pero también ahora vemos el trato de Dios con David But en we also 2 see Samuel 11. The dealing of God with David in 2 Samuel 11. El trato de Dios con David cuando David pecó. The dealing of God with David when David sinned. Y vemos cómo, vemos, ¿verdad? En eso, en ese tipo de cosas, cómo And we Dios see- aún muestra nuestra condición depravada delante de Dios. And we see, even in these type of things, the dealing of God in the situations that we find ourselves. Y cómo Dios aún por su misericordia, And even God, by His mercy, porque Él es el que guarda el pacto y la misericordia, because He is the one that keeps no that covenant and that no se mercy. trata de David It has nothing to do with David por meramente David. or simply David. Se trata de la fidelidad de Dios It has to do with the faithfulness of God. por causa de que David, como decíamos al principio, Yes, as we said dentro in de the toda beginning. una eternidad de Dios, Within that whole eternity of God, David era parte del plan de Dios, David was just part of the plan of God. de esa revelación progresiva That del progressive plan revelation. redentor de Dios, The progressive revelation in God's plan. anunciando Announcing a través de quién, through whoever, de ese linaje, that the lineage, Dios protegiendo ese linaje a través del cual vendría el God Mesías, protecting that lineage through which the Messiah would el come. Verbo encarnado, The Word made flesh, Cristo Jesús. Christ Jesus. Bendito el Señor, Blessed be the Lord. bendito el Señor. Blessed be the Lord. Pero vemos aquí
como parte de esa eternidad. Y David es un pequeño segmento So we see dentro here- de toda una eternidad. As part of that eternity, David just a small segment of it. Y vemos aquí el pasaje, y todos conocemos la historia de David cuando pecó con la mujer de Urías. And we all know the passage in Scripture when David sinned with the woman of Uriah. Y vemos el pasaje cuando David dice que el pecado de David, primero que era cuando los reyes solían ir a la guerra, In the first passage where it says when the kings went out to war, y David decidió quedarse, but David decided to se stay. distrajo, He was distracted. ¿verdad? Y en ese estar fuera de los propósitos de Dios, podemos ser distraídos. When we're away from the working of the Lord, we get distracted. No. Okay. Okay. Podemos ser distraídos. We can become distracted. Y entonces vemos cómo el pecado de David, y And we vemos see- cómo Natán amonestó a David. And we see David's sin and how Nathan came to admonish David. En 2 Samuel capítulo 11 vemos que David dice, versículo 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. In chapter 11, 11, 2 verse- Samuel 11, 2 27. Samuel chapter 11 verse 27. Entonces David es David. amonestado por Natán. He's admonished by Nathan. Y vemos en el versículo 7 lo que dice, lo que Natán le dice a David. And we see in verse 7 what Nathan tells David. Yo te ungí por rey sobre Israel. I anointed you king over Israel. Número 1. Número 2. Number one. Te Number two. libré de la mano de Saúl. I delivered you from the hand of Saul. Recordemos que Saúl tuvo celos de David y persiguió a David. Remember that Saul was jealous of David and he persecuted David? Y conocemos esa historia, ¿verdad? And we Número know 3. Y te di la casa de tu señor Number 3, it says, I gave you your Lord's house y las mujeres de tu señor en tu seno. and the wives of your Lord. Además te di la casa de Israel y de Judá. I gave you the house of Israel and of Judah. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. If that weren't enough, I would have given you more. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Why did you hold God's word so little? A Urías heteos heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer. Entonces, vemos aquí las consecuencias. We see here the consequences. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Chapter 12, verse 11. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Verse 12, for you did it secretly, but I will do this before in all Israel before the sun. Y fíjense la respuesta de David a Natán. And notice the answer of David to Nathan. Pequé contra Jehová. I have sinned against the Lord. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, you shall not die. La misericordia de The Jehová, mercy of the Lord, la fidelidad the faithfulness a su pacto to his covenant, redentor, his redemption, a su plan perfecto his perfect plan desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. Como Dios, ¿verdad? Leemos en Hebreos que dice Dios habiendo hablado a través de los profetas, en estos días nos habla a través del Hijo. How we read in the book of Hebrews where it says, God, having spoken through all the prophets, now has spoken through his Son. Como en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios va guardando ese linaje, How in the Old Testament we see that God was keeping that lineage, esa descendencia, those descendants, el pacto que Dios hizo con Abraham, the covenant that God did with le Abraham. dio la ley a Moisés, He gave the law to el Moses, pacto que hizo con David, el reinado covenant that perpetuamente. he made with David, that eternal kingdom. Dios fiel a su pacto, God being faithful to his que apunta a covenant, Cristo. the covenant that points to Christ.
Bendito el Señor. Blessed be the Y Lord. Dios mostrando su misericordia. And God showing his mercy, Porque Dios va tras su gloria. because the Lord goes after his glory, Porque en su eternidad Él es eterno. because he Él is eternal. Él sustenta todo con la palabra de su He poder. sustains all things with the power of his word. Entonces hubo arrepentimiento. And so there was repentance. Y tal fue, hubo un quebrantamiento. And there was such brokenness in David. Y lo leemos en el Salmo We 32. read it in Psalm 32, Donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. where it says, blessed is he whose transgression has been forgiven, Y cubierto su pecado. and his sin covered. Y luego vemos en el Salmo 51 donde David está clamando la misericordia de And we see in Dios. Psalm 51 when David is proclaiming God's mercy, Donde dice, porque no quiere sacrificios because he says, you don't want sacrifice que yo pudiera darlo. that I could give. No quiere holocaustos. You don't want sacrifice. Los sacrificios de Dios So the sacrifices of God son el espíritu are quebrantado, the broken spirit, al corazón contrito y humillado. contrite heart. No despreciarás tú, oh Dios. You will not despise, O Lord. Estamos hablando aquí del trato de Dios We're speaking con here David. about the dealing of God with David. Dios mostrando su misericordia, God showing his mercy. Dios mostrando su perdón, God showing his forgiveness. pero también But also, David no estuvo exento de consecuencias, David wasn't exempt from all these consequences, porque su pecado fue tan grande because his sin was so y great. hubo también transgresión y There blasfemia was transgression, there was blasphemy, que hubo consecuencias. that there were La consequences. muerte de su The hijo, death of that child. otro de los hijos pues deshonró a su hija Tamara. Another one of his children dishonored his daughter Tamar. La venganza de Absalón contra The su medio vengeance of hermano. Absalom against his half-brother. La rebelión de Absalón que quiso usurpar el reino. The rebellion of Absalom who wanted to take over the kingdom. Como David tuvo que deshacer todas esas cosas, How todo lo que David Absalón había hecho Needed to undo all those things that his son Absalom had done por causa de su rebelión. because of his rebellion. Pero en medio de todas esas cosas, But in the midst of all these things, David tenía una relación personal con su Dios. David had a personal relationship with his God. Y vemos aquí, And we see here, y ya cerrando, ¿verdad? Encerrando aquí el trato de Dios, and ¿verdad? including here the Retrospectiva. dealing of God over David retrospectively. Regresamos aquí We a come back primera Crónica 28, First 29. Chronicles 29, Y vemos aquí cómo David, and we see how David, anciano, an old man, tratado, ya hemos visto el trato de Dios. we've seen the dealing of God in his life. Y cómo David podía decir que los planos And how David could say that the de la plans casa de Jehová of the house of the fueron Lord trazadas con la mano de Jehová. were traced by God's own hands. Permítame un segundito. There we go. Y entonces todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Because all these things that are in the plans of the Lord were shown to me, were revealed to me. Podemos entender ahora por qué en el trato de Dios con David, ahora David podía decir, yo he puesto mi afecto en la casa de Jehová. And we can see why, after considering the dealing with God in David's life, what he would say, my affection is for the house of God. Pero esto no es un caso aislado en las Escrituras. But this is not an isolated incident in the scriptures. ¿Qué ocurrió cuando Moisés, en Deuteronomio In 34, Deuteronomy chapter 34, what happened with Moses? cuál fue el trato de Dios con Moisés y con Josué What was the dealing específicamente? with Moses and specifically with Joshua? Joshua. ¿Qué es lo que ocurrió el día que Moisés murió? What happened the day that Joshua died? Deuteronomio 34 dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, It says that Joshua, the son of Nun, was filled with the spirit of wisdom porque Moisés había puesto sus manos sobre él because Moses had put his hands over him.
Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a And Moisés. the children of Israel obeyed and did according to what Pero había Joshua habido un said. trato de Dios con Josué. There had been a dealing of God with Joshua. Eso no salió de la nada. And that didn't just come out of nothing. Cuando Dios llama When the Lord a called su servicio divino, to his holy service, Él llama a su servicio en esa capacidad, en el don específico que Dios tiene para cada una de sus vidas, When porque the nos Lord ha puesto un cuerpo, when the Lord calls in that specific gift that he has given, partiendo de la premisa de que Dios, el llamamiento primordial es a Él. departing from the premise that the calling is for Y en ese himself. llamamiento a Él, But in that calling to himself, Él nos equipa he equips us y Él trata con nosotros and he deals with us en eso que tiene que ver con conocerle a Él And that which aún has más to do- íntimamente, to know him even deeper. aún en eso que tiene que intimately. ver con ponerle nuestro afecto en Él, en Dios, That which has to do with putting our affection towards him, esa our God. inclinación de nuestra alma That hacia Él. intimacy of our soul to him. Yo les quiero decir una cosa. I want to tell you something. Yo no sé ustedes, I don't know about you, pero esta palabra a mí me cautiva, but this word captivates a me. mí me reta. It challenges me. ¿Saben por qué? Porque hace 10 años y 6 meses, You know why? Because 10 years and 6 months ago, cuando cantamos el corito que dice yo soy testigo del poder de Dios, when we sing that song that says, I am a witness of the power of God, y estando, habiendo servido al Señor desde mi juventud and having served the Lord since my youth, en distintas áreas del servicio del Señor, different areas in the service of the Lord, había una parte había una parte del servicio del Señor esencial que todavía en ese entonces no lo tenía there was a completo. part of the service in the Lord that I still had not given. Y hace 10 años y 6 meses nos mudamos a Carolina del Norte. 10 years and 6 months ago, we moved to North Carolina. Y 2 semanas antes nos encontramos con unos hermanos, Two weeks before, we find ourselves with some brethren. con un matrimonio We're with another couple que amamos mucho. that we love very much. Y les contamos, no sabían que nos íbamos a mudar. They didn't know that we were moving. Y resulta que ella, And it just so happens that ella es la más expresiva, she's the more expressive one. nos dijo, She nos said to us, advirtió, She warned us. ten cuidado y que ten cuidado que no sea que te vayas a mudar a otro estado She said, be very careful that you're not going to move to another state, huyéndole a una situación, fleeing from a situation. porque eventualmente Because eventually, los problemas the problems van a ir tras de ti. are going to follow you. No es que no nos mudemos, It's not that we move, es que Dios tiene que tratar con nosotros en ese asunto. it's that the Lord has to deal with us in those areas. No sabía esa hermana That sister didn't know que un año atrás that a year before, Dios me había a mí librado de las garras the Lord had delivered me from de the los claws dioses de la nueva era, of the gods of the new era, donde yo me había metido en un negocio que no un negocio en lo natural, where business, I had gone into a business in the natural que no tenía que haberme that I should not gone into, totalmente fuera de la voluntad del Señor completely away from the will of the Lord, y totalmente fuera del acuerdo de mi esposa. and completely away from my wife's will, Y entonces, estando yo sirviéndole al Señor en distintas serving the facetas, Lord in different areas. empecé yo a llenarme, empecé a distraerme, I began to become distracted, abandonando las escrituras y leyendo los famosos libros de autoayuda que vemos en muchas de estas librerías putting aquí. the word to the side and reading some of these famous self-help books. Ajá. Y algunas librerías cristianas que tienen una sección de libros de autoayuda. And many of the Christian libraries that have these books of Bookstores. self-help books, Ya. Y supuestamente cristianos. supposedly Christian. Y yo me empecé a envolver en esas cosas. And I began to get involved in Estuve those 3 things. años de mi vida atado. El enemigo me tenía atado totalmente en I esas dedicated cosas. 3 years of my life, Y and no the les enemy quiero- had me tied there. No les quiero marear con esa historia. Yo les puedo decir una cosa, And I can tell you one thing. que mi esposa estaba orando por mí en todo tiempo. My wife was praying for me Lo all the time. perdimos todo. We lost everything. Casi pierdo mi matrimonio. I almost lost my marriage. Y yo les puedo decir una cosa, que por la misericordia del Señor, And I can tell you this, that las by the grace oraciones of de the mi Lord, esposa, the prayers of my wife, las oraciones de aquellos que estaban más cerca de mí, the prayers of those that were el closest Señor to me, me libró the Lord de delivered las me garras del enemigo. of the claws of the enemy. El Señor, y su verdad me hizo libre. And his truth made me free. Y cuando yo
Y cuando yo hablo de estas cosas del afecto a Dios, la raíz del problema era que yo estaba envuelto en cosas. And when I speak about this affection towards the Lord, I was involved in so many things. En cosas que dentro del servicio del Señor, So many things within the service of the Lord. pero no había puesto mi afecto en el But Señor. I had not placed my affection Y on Him. solamente cuando tú tocas fondo, And when you touch the bottom, que Dios te levanta, that the Lord lifts que you tú up, ves la misericordia de Dios en tu and you vida, see the mercy of the Lord in que your tú ves life, el poder del Señor en tu and you see the vida, power of the Lord in your y tú life, ves el celo santo que Dios está poniendo en la vida de uno, and you see the holy seal that the Lord is placing in your life, es que yo puedo decir, yo soy testigo del poder de Dios en that mi I can vida, I can say I am the witness of the en God's medio de power la in my life, insuficiencia. in the midst of insufficiency. Oh, pero esto no se limita a Josué, que fue investido, ¿verdad? Cuando Moisés murió. ¿Qué tal en Isaías 41? This is not limited just to Joseph when he received the Spirit. Cuando What leemos about en Isaiah Isaías 41? 41, When we read in Isaiah 41, el profeta Isaías diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Isaiah 41, where the prophet said, "Do not fear, for I am with you. No desmayes porque yo soy tu Dios. Do not Desmay. dismay, for I am your God. Siempre te ayudaré. I will always help you." Y entonces vemos verdad, el profeta, el Señor a través del profeta And we see the Lord reafirmándolos. through the prophet affirming them. Y fíjense lo que vemos aquí, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, Verse 13, it says, "For quien the Lord God, te your God, sostiene de tu mano derecha who holds you the right y hand, te dice, no temas, yo te ayudo. saying to you, Fear not, I will help you. No temas, Fear not." escuchen esto, Listen to versículo this. 14, Verse no 14, temas, "Fear not, gusano de Jacob. you worm of Jacob. No temas, Fear not, gusano de Jacob. you worm of Jacob." Yo no sé ustedes, esa palabra I gusano, don't know about you, but that word worm, pero algunos de ustedes, yo aquí se están sonriendo cuando escuchan la palabra gusano. some of you, I see you're smiling when you hear that word worm. Sobre todo aquellos hermanos, aquellos de ustedes que han escapado Especially de those ciertos of you países, perhaps who have escaped from certain countries, ciertos regímenes totalitarios, certain regiments, donde los actos de repudio le han llamado gusano. where these people perhaps may have called you a Es worm. despectivo, ¿verdad que sí? It's Es una belittling. palabra despectiva, ¿verdad que sí? belittling word. Y fíjense lo que está diciendo. Notice No what it says. temas, gusano de Jacob, Fear not, you worm of Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. you men of Israel. Pero en el original dice, oh vosotros los muertos. Muertos. It says in the Morte. original, it says, Se finí. all of you who are dead. Muerto. Dead. Muerto. Dead. No temas, gusano de Jacob. Fear not, you Yo estoy worm contigo. Jacob. I'm with you. Vosotros los muertos de Israel. You dead of Israel. Fíjense lo que a ti, gusano de Jacob, It says, you worm Jacob. te está diciendo. Y tú piensas que tú eres gusano, pero Dios te está levantándote. Dios está contigo. Fíjate lo que dice. You think you're a worm, but the Lord is with you. Y aquí que yo, versículo 15, Verse 15, perdón, de 14, yo soy tu socorro, dice Jehová, I will help you, says the Lord. el Verse Santo de 14, Israel, es tu redentor. your Redeemer, the Holy One of Y Israel. aquí que yo te he puesto por trillo, Behold, I will make you into a new threshing trillo sledge. nuevo. A new threshing El sledge. trillo es como un trineo, por decir así, donde las personas que están labrando la tierra A threshing sledge se ponen de pie is when people are working the land, they y, stand up, y hay animales que lo jalan, and there are ¿verdad? these animals that pull it. Y tienen como en aquel entonces eran como unas piedrecitas, hoy día ponen como unas navajas para trillar, para hacer surcos en la tierra y Back romper then, la it was tierra. stones. Nowadays, we use these metal edges. Yo no entiendo cómo Dios puede llamar a un gusano y ponerlo por trillo. I don't know how the Lord can call a worm and make him the threshing Yo no sé, sledge. pero te he puesto por trillo. The Lord says, I will make you a new Y dice threshing que tú sledge. lleno de dientes y trillarás montes y molerás. It says, with sharp teeth you shall thresh the mountains and Y the beasts, collados reducirás a tamo. and beat them small, Los aventarás and make the hills like y cliffs, los llevará el viento. and the wind shall carry them away, Y los esparcirá el torbellino. and the whirlwind shall scatter them. Pero tú But you te regocijarás en Jehová. shall rejoice in the Lord. Afecto hacia el Señor. Affection towards God. Deleítate en sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Delight yourself in the Lord, and He will give you the
Pero tú te regocijarás en Jehová y te You will rejoice gloriarás in the Lord, and you will glory in the en el Santo Holy One de Israel. of Israel. Bendito el Señor. Blessed be the Lord. Veo también, aún en el Nuevo also Testamento, In ya the New estamos Testament, terminando, we're almost finishing. en Lucas capítulo 24. Luke chapter 24. Lucas capítulo 24, Luke 24, versículo 41 al 44. verse 41 through 44. Jesús, Jesus, lo voy a leer. Jesús se le aparece a sus discípulos. Jesús resucitado se le aparece a sus discípulos. Jesus appears to his disciples. Una de las tantas veces que Jesús se aparece a sus discípulos, One of the several times that Jesus appears to his disciples. mira las mira las heridas. And he says, look at the wounds. Y versículo 41 dice, Verse y 21. y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Verse 41. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, Jesús lo tomó Jesus, he took it. y comió delante de ellos. And Y he les ate. dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 45? What happened in verse 45? La palabra, word. el hermano Raúl compartía Salmo 119, versículo 130, Psalm ¿verdad? 119 that La we palabra read. alumbra, This is the word la shine. exposición de la palabra alumbra The exposition of the word shine. y trae entendimiento, And it brings understanding. ¿verdad? Hemos visto que David tuvo entendimiento, Dios le había dado entendimiento de todas las cosas de la obra de la That casa de Dios. David had understanding because God had given him understanding regarding all the things of the house of the Lord. Y aquí vemos a los discípulos después de un trato con Jesús And then we see here the disciples after being dealt with by Jesus durante los 3 años de ministerio de during those Jesús. 3 years of ministry of Jesus. Dice que les abrió el entendimiento It says he opened their para understanding que comprendiesen las escrituras. that they might comprehend the scriptures. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Les dio entendimiento He gave y, él them está- understanding. y ahora está diciendo que permanezcan allí And now he's saying, remain here hasta que sean investidos del poder desde lo alto. until you have been filled with the power from high above. Bendito el Señor. Blessed be the Lord. Podemos decir, We can say, como dice el salmista, el Salmo 23, que psalmist el says, bien y la misericordia goodness and mercy estará con nosotros todos los días. shall be with me all the days of my life. Y en la casa de Jehová permaneceré todos los días. And in the house of the Lord I will remain all the days. Nuestra condición, Our condition. Romanos 3:11, decíamos que Romans nadie busca a 3:11. Dios. It says, no one seeks God. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. 3:23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero ahora en Cristo Jesús, But now in Christ Jesus, en Cristo Jesús podemos apropiarnos in Christ Jesus, we can take possession. de 2 Corintios 4:6, 2 Corinthians chapter 6. que Dios quien ordenó That God who ordered que de las tinieblas resplandeciese la luz, that out of darkness would shine the light. Él alumbró en nuestros He has corazones shown in our hearts para el conocimiento, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios for the illumination of the knowledge of God, a través del camino, verdad y vida, according to the way, the truth, and life. a través de
aquel a través de quien nosotros tenemos nuestra comunión íntima con el Padre y su Hijo Jesucristo. Through him in which we have that communion, his Son. A través del Verbo encarnado Through that word made flesh. en la faz de Jesucristo, In the face of Christ. en el rostro de Cristo In the Jesús. face of Jesus Christ. Y es a través del rostro de Cristo Jesús And it is through that face of Jesus que Christ nosotros hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo Jesús. that we have been placed in the body of Christ. Y no tenemos tiempo para ello, pero dice, acercaos a él, piedra viva, y vosotros piedras vivas. And we don't have time for it. It says, but God, it says, drawn to him as living stone, Que estamos siendo edificados. being built up. Bendito el Señor. Y nos recordamos de esas palabras, 1 Timoteo 10:16, que Remember Pablo le also dice that a word Timoteo, in que Timothy? exhortándose de que se comporte, cómo debes comportarte en la casa de Dios. The word in Timothy, where Paul is speaking to Timothy, Que es how he should act columna in the y house of the baluarte Lord. de la verdad. And he's saying you're a column, Pillar. a pillar. Y baluarte en strength of truth. La fortaleza de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Pillar and strength of truth. Ese no es el mío. Ok. ¿Y cómo? And how is it? En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, ¿verdad? Jehová le comisionó a Moisés los planos de la casa donde él habitaba. the Lord habitaría. commissioned to Moses those plans, Esa casa de cedro, that house of cedar, que le tomó 13 años, según Primera de Reyes, construirla a Salomón. according to first Kings, it says it took him 13 years to build. Y ahora vemos en Cristo Jesús And now we see in Christ Jesus cómo How is it? somos parte de su cuerpo. that we are part of his Y body. Él nos invita a ser parte de habitar con Él. How he invites us to cohabit with him. Somos casa de Dios. We are the house of God. Desde el mismo Génesis lo vemos. From Genesis, we see it. ¿Recuerdan cuando Jacob luchó con el ángel Peniel? Remember when Jacob fought with that angel? Que le dijo, serás casa de Dios, puerta del cielo. It says, you will be house of God, a door of heaven. Como a través de todas las escrituras, Out throughout all scriptures, en esa eternidad de Dios, in that eternity of God, en esa eternidad de Dios, in that eternity of God, Dios aún continúa revelándose. God continues to reveal himself. Y Dios no ha terminado And the Lord has not finished con cada uno de nosotros. with each one of us. Pero sí les puedo decir una cosa. But I can tell you one thing. La cruz, el mundo atrás, la cruz The delante. world behind the No cross. vuelvo atrás. No vuelvo atrás. I'm not going back. Si nos podemos de pie, por If favor. we can stand. Y si los músicos pueden tomar sus instrumentos. And if the musicians can come. Hay una Take the realidad en instruments. nuestras vidas. There's a reality in our lives. Que el Dios a quien servimos está lleno de luz y hermosura. The Lord which we serve is full of light. Él es infinito en dignidad. He is infinite in dignity. Por la grandeza de su gloria, By the greatness of his glory, todos aquí, all of us here, todos, all of us, todos all of us se postrarán delante de Él. shall bow before him. Bendito el Señor. Blessed be the Lord. Este es un cántico nuevo, si lo pueden ver en las pantallas, This is a new song, if you can see basado en 2 Corintios 4:6. it, based on 2 Corinthians chapter 6.